Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, tras solicitud de extradición, capturan a expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue esposado de pies y manos para ser trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a la sede de la Policía Tigre. Juan Orlando Hernández comparecerá mañana ante juez natural. Estados Unidos acusa a exmandatario Hernández Alvarado de 3 delitos relacionados al narcotráfico y lo vinculan con el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Hoy un día histórico en Honduras. Se ha ido a capturar al expresidente Juan Orlando Hernández por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad, encabezadas por su ministro Ramón Savillón, y luego él estaba guardando prisión para ir mañana a la Corte de Justicia. Tendremos amplios detalles esta noche. Andrea. Así es, también las posiciones, las opiniones de los expertos en este tema vamos a tenerlas, pero antes le presentamos esta noche nuestro segundo bloque de titulares. Hospitales de la capital también reportan colapso por atención de pacientes con COVID-19. Buena actitud. Empresarios son los primeros en llegar al Congreso Nacional para consensuar ley del trabajo por hora. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, luego que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia autorizaran la orden de captura contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, un enorme contingente policial y militar encabezado por el ministro de Seguridad Ramón Savillón fueron a la casa del presidente Hernández, quien salió y se entregó. Tenemos los detalles con Jonathan Girón. El 15 de febrero del año 2022 será un día que quedará marcado en la historia de los hondureños. Los ojos de todo un país y del mundo se pusieron en la colonia Palmeras de San Ignacio de Tegucigalpa, lugar donde reside el expresidente Juan Orlando Hernández, luego que medios internacionales confirmaran desde un día antes su solicitud de extradición por delitos relacionados a narcotráfico. Estados Unidos ha solicitado a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Tras una larga noche de vigilia, apenas si el sol comenzó a salir, Hernández utilizó sus redes sociales para anunciar que se entregaría voluntariamente ante las autoridades para defenderse en base a la ley de las acusaciones que provienen desde los Estados Unidos. Los elementos policiales desplazaron más tropas militares, helicópteros y contingentes de las fuerzas especiales rodearon la vivienda, así como las entradas y salidas de la residencial donde vive el exmandatario. A las 10 de la mañana, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron para designar al magistrado Edwin Francisco Ortiz Cruz como el juez de extradición de primera instancia que conocerá la solicitud de extradición. Horas más tarde, se informó que al expresidente hondureño se le leyeron sus derechos previos a ejecutar la orden de captura emitida en su contra, la cual se hizo efectiva a las 2 de la tarde, cuando Hernández abrió sus puertas y se entregó ante las autoridades.
trasladado con esposas en pies y manos, un chaleco antibalas, gorra color azul y mascarilla para evitar el contagio del COVID-19, el exmandatario hondureño salió fuertemente resguardado. Lo que siguió fue una caravana de vehículos que trasladaba al exgobernante y era seguida y vigilada por un helicóptero de la Policía Nacional hasta la sede de las Fuerzas Especiales Cobra. Con una mirada ausente, cabizbaja, quien fuese el jefe de Estado de Honduras de 2014 al 2022, era presentado ante los medios de comunicación como un narcotraficante de alta peligrosidad, según los documentos que develó la Embajada de los Estados Unidos, en el que se le acusa de participar desde el 2004 en conspiraciones para transportar aproximadamente más de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos. Tras la revisión médica, Hernández fue encarcelado para la audiencia de información, misma que fue programada para este miércoles 16 de febrero a las 10 de la mañana. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. A eso de las 5:45 de la mañana, antes de entregarse, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, envió a través de las redes sociales un mensaje al pueblo hondureño. Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos a todas y todos. Eso lo decía a las 5:44 de la mañana el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Ahora Fernando Arteaga nos dice a qué horas lo va a recibir el juez natural que llevará su caso. A las 9:30 de la mañana de este martes, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunió para aprobar la asignación de un juez natural que posteriormente emitió la orden de captura contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, para iniciar con el proceso de extradición a pedido del gobierno de los Estados Unidos. Todo procedimiento lleva sus diferentes etapas. En todos los procedimientos se debe garantizar el buen desarrollo de esas etapas y por supuesto garantizar todos los derechos que asisten a un solicitado en extradición. En 32 procedimientos de extradición que se han realizado por parte de la Corte Suprema de Justicia, de principio a fin hasta que una persona es entregada, más o menos han durado de 4 a 4 meses y medio. Tras ser capturado, esposado y encadenado en el frontis de su residencia, localizada en la exclusiva Colonia San Ignacio, el exmandatario comparecerá este miércoles a las 10 de la mañana ante el juez natural en una audiencia donde se le informarán los cargos por los que fue pedido en extradición por la poderosa Nación del Norte. Será de manera oficial hasta en la audiencia de información, en el momento que se realice, que nosotros podemos darles a conocer esta información de manera oficial. Asimismo, se dio a conocer que este proceso de entregar a un exmandatario hondureño a un gobierno extranjero depende de los escenarios para poder determinar en cuánto tiempo se estaría concretando. Sin embargo, es posible que se dé en un lapso de 3 a 4 meses. Bueno, lo que se viene aquí es que se va a iniciar el proceso propio de la extradición. Ya una vez que se ha nombrado al juez natural, pues tendrá que recibir la documentación que respalde la petición de extradición, tendrá que informarle a la persona imputada de qué se le está acusando y para que éste pueda determinar si va a colaborar en el sentido de que se va a someter al procedimiento sin impugnarlo o cualquier otra situación de carácter legal que él pueda argumentar en su defensa. Mediante el mecanismo del auto acordado con los Estados Unidos, han sido extraditados hasta ese país 32 hondureños relacionados al tráfico de drogas. Para 11 Noticias,
Fernando Arteaga. 32 hondureños han sido extraditados. Ahora piden al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Cuánto va a tardar este proceso de la extradición, de la petición que ha hecho los Estados Unidos de extraditar al exgobernante Juan Orlando Hernández Alvarado? Fernando Arteaga. Después de su detención, perfilación y presentación ante un juez natural designado por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado podría esperar hasta 3 meses para su extradición, pues parte del respeto al debido proceso lo constituye la audiencia de información, que es donde se le notifica de los delitos que se le imputan. Posteriormente, la audiencia de presentación de medios probatorios. Postrero a esta diligencia, la defensa puede presentar las apelaciones para evitar su expatriación. Puede superar el rango normal, son 2 meses, pero puede disminuirse el plazo o aumentarse, todo depende de la celeridad con que los jueces conozcan este asunto, ¿verdad? Una de las salidas para agilizar el proceso para su presentación ante los jueces en los Estados Unidos es allanarse, es decir, que sus defensas se abstengan de presentar los recursos de apelación a que tiene derecho, según el auto acordado, que es una norma que rige esta diligencia, según entendidos en este tipo de temas. Muchos hondureños pues sean sometidos a ese proceso administrativo primero de extradición y luego sometido a la justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, por la naturaleza de los delitos por los que se acusa al exmandatario, el Estado deberá ser sumamente cuidadoso en cuanto a garantizar su integridad física, por lo que mientras dure el proceso en el país, es responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario velar para que el expresidente no sufra ningún atentado. La respuesta que va a dar el juez natural que fue designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que conozca este caso en particular en relación a la solicitud de extradición del gobierno norteamericano en contra del señor Juan Orlando Hernández. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Mientras tanto, expertos internacionales auguran un panorama poco alentador para el expresidente de Honduras. Iniciar su proceso de defensa legal en los Estados Unidos le recomiendan expertos en derecho al exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado con el fin de buscar reducir la condena de ser encontrado culpable por el jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Si él no negocia con los Estados Unidos y los Estados Unidos quieren extraditarlo a Nueva York para defenderse, los Estados Unidos tienen que reducir los cargos y acordar con Honduras que no le van a presentar cargos o acusaciones que llevan la pena de muerte o cadena perpetua. Para el exagente de la DEA, Mike Vigil, Hernández Alvarado se expone a una condena igual o peor a la de su hermano Antonio Hernández, debido a que la prueba en su contra es sólida. Si la Corte Suprema hondureña lo va a extraditar, entonces para mí la evidencia es contundente y lo van a hallar culpable. Otros opinan que esta historia apenas comienza y tendrá un efecto dominó, sobre todo en miembros del Partido Nacional que colaboraron con Hernández. Yo me imagino de que las personas que están en el Partido Nacional debe ser algo doloroso, porque no es bonito ver a una persona del partido sufriendo este tipo de consecuencias. Pero por el otro lado, yo creo que es bueno porque hubieron demasiados abusos, han habido demasiados abusos en tu país en estos últimos 8 años. Yo creo que el Partido Nacional se puede recuperar de esto. Todos los que están mencionados en la lista Engels podrían enfrentar el mismo proceso que Hernández Alvarado, aseguran. Lo que vimos ayer y ahora, la confirmación de que existe una solicitud de extradición, también es una confirmación de que efectivamente ya hay un proceso en Estados Unidos, porque no puede haber una solicitud de extradición sin que haya una acusación formal. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y luego de su detención este día, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pasará su primera noche como imputado en las instalaciones conocidas como Los Cobras. Desde ahí se encuentra en vivo a esta hora de la noche René Amaya. Adelante. Bien, muchas gracias.
Pues le cuento que así es, ya el expresidente lo han ubicado en un pequeño cuarto ahí de 2x3, en donde él está tranquilo, relajado, luego de ese ajetreo que ha tenido durante las últimas 24 horas. Fue traído hasta aquí a las instalaciones de los Cobras de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales a eso de las 2:30, 3 de la tarde. Luego fue presentado ante los distintos medios de comunicación, acompañados de las máximas autoridades de la Policía Nacional y de un fuerte contingente de policías que participaron en la detención del exmandatario. Luego fue traído a una de las oficinas especiales que están aquí en este Escuadrón Cobras, y después lo han colocado directamente en esa celda, un pequeño cuarto que tienen ahí especial, en donde descansará hoy en horas de la noche para luego ser trasladado mañana a eso de las 9:30 de la mañana hasta la Corte Suprema de Justicia, donde será, lo recibirá el juez natural que ha designado el mismo Poder Judicial. Se nos ha informado que en las inmediaciones de la misma Corte Suprema de Justicia ya está completamente custodiado por parte de elementos de las Fuerzas Armadas para poder evitar cualquier tipo de disturbios y así el presidente pueda comparecer ante este juez natural designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la primera noche que va a dormir acá el exmandatario. Ya se le pudimos ver ahí que le desinfectaron una de las camas en donde él va a poder descansar, o ya está descansando. Luego subieron la parte en la segunda planta, y de ahí el presidente de la República, se mantiene completamente aislado y con mucha seguridad. Sí, una paz, una tranquilidad lo que se vive aquí en las inmediaciones de los Cobras a esta hora de la noche, y todo marcha en paz, en tranquilidad y con fuertes medidas de seguridad en los portones principales de esta parte o dirección de la misma Policía Nacional. Llegaron las máximas autoridades, se fueron en horas más tempranas y ha quedado el expresidente fue interrogado por algunos elementos de la DPI, y también llegaron uno de los abogados que habrían platicado con el mandatario acerca de la presencia de él ya mañana a eso de las 9:30 de la mañana en el Poder Judicial, porque a las 10 de la mañana se estaría dando esta audiencia. Esto es lo que ha ocurrido así de forma resumida desde este sector de la capital de la República. Vamos a retornar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias René Amaya por este reporte. Y los empresarios también se refieren a este tema, mencionando que se debe desarrollar un proceso justo y basado en ley y respeto de los derechos humanos. Es lo que esperan los representantes de la empresa privada nacional para el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, luego de su captura este día en la capital del país como parte del procedimiento al pedido de extradición por parte de la justicia estadounidense. Él, como cualquier ciudadano hondureño, como cualquiera de nosotros, debe de sujetarse a la ley y a los procedimientos que establece la Constitución y las leyes. Respetarle el debido proceso al presidente Hernández como se le debe de respetar a cualquier persona, y pues nosotros esperamos de que al momento de ser extraditado él, si es que el juez natural así lo decide, responda por sus actos en los Estados Unidos. Tenemos un propósito e infinitas razones para ser mejores. Por ti que lo crees posible, por ti que emprendes lo que piensas, por ti que inicias tu propio camino, por ti que construyes lo que imaginas, por ti que vas por tus sueños, por ti que quieres llegar más lejos, por ti que mereces lo mejor. Por ti somos el banco sólido, innovador y humano en el que siempre confías. Ficosa, por ti el mejor banco. Bien, parte de los argumentos presentados por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, por la Embajada de los Estados Unidos también acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras, sus autoridades, cuando presentaron la petición a la Cancillería hondureña de la extradición del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado,
En los señalamientos se menciona vínculos del expresidente hondureño con el narcotraficante preso en los Estados Unidos, en una cárcel de máxima seguridad, uno de los más grandes narcotraficantes de la historia, Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. Documento oficial de la extradición revela cargos por los cuales Estados Unidos acusa al expresidente Juan Orlando Hernández. Desde tempranas horas de este martes y después de ser conocido el pedido de extradición de los Estados Unidos contra el expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, también trascendió el documento oficial con los delitos por los cuales es acusado. El número 1 establece el delito de conspiración para importar sustancia controlada por los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, que incluye la fabricación y distribución de la sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. El cargo 2 señala que es por usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso o porte y posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de la importación de narcotráfico, de la que se acusa en el cargo 1 de la acusación de reemplazo y ayudar a instigar a la misma. El tercer cargo detalla que se debe a la conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con o poseer armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Lo anterior, desde al menos en alrededor del 2004 hasta el 2022 o aproximadamente esa fecha, Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala y finalmente a los Estados Unidos. En total, desde aproximadamente el 2004, la conspiración transportó más de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con el destino a Estados Unidos. Como parte de esta conspiración, Hernández recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. A cambio de ello, Hernández protegió a narcotraficantes de investigación, detención y extradición. El documento establece las diferentes actividades en las cuales el expresidente recibió uno de los primeros sobornos en 2005 o alrededor de esa fecha, siendo para ese entonces congresista, recibiendo $40.000 estadounidenses en concepto de ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, quien era líder de la organización de narcotraficantes con sede en Honduras y Guatemala, cuyo pago se efectuó a través de su hermano Antonio Hernández. Mientras para el 2009, cuando Juan Orlando Hernández comenzó a hacer campaña para ser el presidente del Congreso Nacional, nuevamente Díaz Morales le apoyó con $100.000 a cambio de tener protección y beneficios de colocar a sus aliados en los principales puestos que aplicaban la ley en el país y así tener pleno conocimiento de las operaciones de la policía y el ejército. En ese rosario de aportes también se señala que desde que el exmandatario Hernández, con otros narcotraficantes ya extraditados, entre ellos Alexander Ardón, con el cual transportaban narcóticos en helicópteros, barcos y aviones, así como el sello que daban a la cocaína con las iniciales TH y AA. El expresidente de la República, cuando inició su búsqueda por la presidencia de la República en el año 2013, por lo cual recibió aportes de parte de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y desde entonces ya trabajaba con organizaciones de narcotraficantes como los Valle Valle, señala el documento. Tras ser elegido como presidente, Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, prometiendo también a este, como a todos los anteriores, que no serían extraditados ni tampoco procedería a capturarlos en el territorio nacional.
Fue hasta el 29 de mayo del año 2019 que el expresidente Hernández fue identificado públicamente como uno de los conspiradores de su hermano Antonio Hernández Alvarado, ya que fueron encontradas fotografías de ametralladoras con el nombre de Hernández, aportando más los testimonios de otros casos de capos hondureños, hasta que fue vinculado directamente por los Estados Unidos en el narcotráfico y con pedido en extradición. El exmandatario hondureño comparecerá este miércoles a las 10 de la mañana a su primera audiencia de información. Bien, antes de continuar sobre el tema, quiero saludar a Nora y a Denis Zapata allá en Miami, que reportan la señal internacional de Canal 11, y también la familia Turcios en Puerto Cortés. Voy con Gerlin Díaz. ¿Qué dicen los abogados del norte del país sobre esta histórica captura del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado? La petición de extradición por parte de los Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernández solo evidencia que, aunque la justicia sea tardía, siempre es justicia, y mucho más cuando es estadounidense, y han presentado pruebas contundentes de la filtración de uno de los principales políticos del país con el narcotráfico. De alguna manera la penetración que ha tenido el crimen organizado en las más altas esferas del poder, y lógicamente un mensaje contundente de verdad que las personas que se involucran en eso tarde o temprano la justicia los alcanza. Esperamos, y creo que el pueblo hondureño estará alerta, vigilante de que la justicia, al menos en este caso, actúe diligentemente y con rectitud, ¿verdad? El pueblo hondureño está sediento de justicia, y esto es uno de los temas más delicados que hemos venido durante los últimos años pues esperando de alguna manera. Las autoridades norteamericanas desde los primeros extraditados dieron seguimiento sin perder de vista al exmandatario hasta tener las pruebas contundentes. Están ocasionando, según la política exterior oficial de Estados Unidos, mucho daño. En primer lugar, el narcotráfico llena las calles no solamente de drogas, sino que de crimen, de descomposición social. Eso lo quieren parar, pese a que debe ser un gran negocio también en Estados Unidos. Estos son los acuerdos netamente políticos según los profesionales del derecho, donde se evidencia que los tratos entre poderes de justicia se cumplen a cabalidad. El marco en el que se producen este tipo de acciones es un marco estrictamente político de colaboración entre instancias de justicia de un país y de otro. El juicio de valor sobre la responsabilidad preliminar de una persona ya la hizo el juez en el distrito de Nueva York. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y las autoridades de la Policía Nacional han dado a conocer que bienes del expresidente Juan Orlando Hernández han sido resguardados por elementos de los cuerpos de seguridad. Gisela Calix. Luego que el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, fuera confirmado en solicitud de extradición a pedido de la justicia de Estados Unidos, autoridades de la Secretaría de Seguridad pusieron bajo resguardo policial varios bienes inmuebles del exgobernante a fin de que algunos ciudadanos no vayan a sacar provecho de la situación legal que enfrenta e intenten saquear los mismos. Estas propiedades consisten en un hotel y balneario Aguas Termas, una propiedad ubicada en la aldea Villaverde y un hotel, la Posada de Don Juan. Todo esto ubicado en el municipio de Gracias, departamento del Empira, de donde es originario el exmandatario. Asimismo, las autoridades policiales afirman que también se hizo énfasis en mantener el orden en las principales ciudades del país a fin de evitar disturbios. La Policía Nacional en este momento está resguardando en otros lugares del país propiedades que son del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, para evitar específicamente cualquier saqueo que podría darse. Algunos parlamentarios consideran que las medidas adoptadas por las autoridades policiales son correctas, pero además esto debe servir como reflexión para la ciudadanía en general y la clase política en particular. Esto es un mensaje para todos nosotros los políticos, que tengamos claro que tenemos que reflexionar, tener mucho cuidado en nuestro actuar, aprender de los errores. Otros sectores afirman que este hecho sin precedentes en el país será el inicio de una nueva era en la vida política nacional. Gisela Calix, 11 Noticias.
Y los profesionales del derecho en el país consideran necesario que se apruebe pronto una nueva ley especial de extradición porque en la actualidad solamente se realizan con un auto acordado. Los profesionales del derecho que han conocido expedientes de esta naturaleza creen un imperativo contar con una ley especial de extradición porque este proceso se canaliza con un auto acordado y una norma que data de 1927 y se debe estar a tono con una realidad actual. Debería, aun y cuando ya se interpuso un recurso en contra de ese auto acordado que fue denegado por la Corte Suprema de Justicia en el 2014, la Corte Suprema continúa conociendo siempre un procedimiento que es bastante vago. Yo creo que a estas alturas el Congreso Nacional de la República debería haberse aprobado. Los diputados creen oportuno que este tipo de reformas tuvieron que haberse efectuado hace varios años y no permitir que el tiempo avanzara con la norma antigua. Mire, en realidad obviamente debe de haber una ley, pero en realidad yo lo que voy a apoyar es que tengamos un sistema de impartición de justicia en nuestro país que le dé la garantía al pueblo hondureño de que aquí en Honduras vamos a impartir justicia en nombre del pueblo hondureño. La figura de la extradición debe ser trabajada para afrontar el flagelo del narcotráfico que no respeta estatus político, social y económico. Debería ser, yo creo que Xiomara lo va a firmar. Y lo va a firmar el Congreso. Recuerde que el Congreso ahora es diferente, ya está suelto, está anuente a recibir todas las solicitudes. Con el auto acordado han sido juzgados 32 ciudadanos solicitados por el delito de narcotráfico por la justicia de los Estados Unidos, por lo que los profesionales del derecho creen oportuno adecuar la ley especial. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Giovanni Villalobos nos informa que ha trascendido que más hondureños podrían seguir siendo extraditados por los Estados Unidos. El secretario de Seguridad da a conocer de más posibles extradiciones con el cumplimiento de la orden de este proceso al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Según entendido, se vienen más diligencias de este tipo contra exfuncionarios que le acompañaron durante los 8 años que fungió como titular del Ejecutivo. Bueno, yo creería que sí, ya que hemos visto ahí una... o sea, en el escrito donde el que se ha presentado tanto ahí en la Corte de Nueva York como también en las otras también resoluciones que también tiene la Fiscalía de Nueva York. Según los entendidos, las investigaciones de los Estados Unidos son completas y no es de extrañar que al concretarse parte de este proceso haya más pedidos de extradición en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un imputado colabora con los Estados Unidos en ponerse a la disposición de este órgano jurisdiccional o dar algún tipo de información, pues le puede traer algún beneficio. Los exservidores públicos que se sientan aludidos y perciban que la justicia estadounidense está tras ellos por sus vínculos con Hernández Alvarado deberán realizar acercamientos con el gobierno requirente para así aminorar los años de condena, recomienda este exfiscal. Que pretende ejecutar la defensa sin que estas gestiones se sumen en el cómputo del periodo establecido para otorgar o no la solicitud en extradición. Sin embargo, los exfuncionarios deben buscar la asesoría pertinente para que no caigan en el error de presentarse sin el conocimiento y la preparación correspondiente. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Gracias, Giovanni. Sobre esto vamos a ampliar con la periodista Odalia Urbina. Odalia Urbina, con el designado presidencial Salvador Narrala. ¿Qué dice Narrala? Hay que ser justos. Narrala decía que a Juan Orlando Hernández lo iban a extraditar los norteamericanos. Pero ahora, ¿qué dice Narrala de esto que ha trascendido, Odalia, de que más hondureños podrían ser pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica? Buenas noches, Odalia, adelante. Así es, buenas noches, licenciado Valladares, televidente de 11 Noticias. Hemos conversado con el designado presidencial Salvador Narrala y nos ha comentado, licenciado, de que en los próximos días la Cancillería podría recibir más casos de extradición y remitirlos a la Corte Suprema de Justicia. Aseveró que tendrían el mismo proceso del exgobernante Juan Orlando Hernández. Consideró que esto ha sido un llamado de atención
para los funcionarios y políticos hondureños vinculados en actos de corrupción. Escuchemos. Y poco a poco irán cayendo, porque la justicia de Estados Unidos es una justicia que se cumple. Más temprano que tarde, las personas ligadas al sistema de justicia que permitieron abusos para que Juan Orlando Hernández siguiera en el poder y que incluso estuvieron a punto de hacer que se reeligiera, seguramente que vendrán y nos vamos a asombrar de las personas de altos puestos del gobierno y de las personas que están en puestos militares, que han estado en puestos militares, empresarios que se hicieron socios de Juan Orlando Hernández, nos vamos a asombrar cuando sean llamados por la justicia de los Estados Unidos. Afirmó que nadie está por encima de la ley y será en los próximos días que el pueblo hondureño se dará cuenta de quiénes serán los otros personajes que estarían también involucrados en actos de corrupción, también en narcotráfico. Con este informe, licenciado, regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Odalia Urbina, gracias por estas reacciones y vamos a continuar porque también los analistas están considerando que la captura y el inicio de este proceso de extradición en contra del expresidente Juan Orlando Hernández es un duro golpe para el Partido Nacional y para la clase política hondureña. Kimberly Espinosa. Analistas del acontecer nacional son del criterio que la solicitud de extradición que pesa contra el expresidente Juan Hernández a nivel político simboliza un fuerte impacto psicológico y un remesón para el Partido Nacional, institución que lo catapultó a la primera magistratura del país. Un golpe me parece muy grande al Partido Nacional, un partido que se inmoló por defender a Hernández. Actuales diputados oficialistas consideran que este procedimiento solo demuestra que nadie está por encima de la ley y que el camino a reivindicar la justicia hondureña ha comenzado. Que la administración de justicia debe efectuarse pronta, oportuna, sin ninguna manipulación de las cúpulas corruptas que nos han dejado al país destruido, pero que el pueblo lo está rescatando. Como clase política, creo que es un gran ejemplo que tarde o temprano, entre cielo y tierra no hay nada oculto. De su lado, el exmandatario Porfirio Lobo Sosa, que también ha sido mencionado, niega nuevamente los señalamientos. Afirma que la captura de Jono debe significar la extinción para el partido de la estrella solitaria. No soy amigo de don Juan Orlando, al contrario, nos ha hecho mucho daño. No es el momento como de decir, mire, qué bueno, no. Yo simplemente le digo que la justicia ya no se manipula como muchos están acostumbrados a manipularla aquí en Honduras. La política no es un suicidio colectivo y cada quien responde por sus actos. Esta sería la primera solicitud de extradición que pesa sobre un exgobernante hondureño, situación que debe hacer pensar a quienes llegan a cargos públicos que la política es para colaborar con el pueblo y no para alcanzar fines mezquinos y oscuros, señala este analista. Es la primera vez históricamente que un presidente es extraditado por temas tan vergonzosos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos. En los últimos años han sido varios los designados en cargos públicos que han desfilado por las Cortes de Estados Unidos y unos pocos frente a la justicia hondureña, concluyen. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y también representantes de la bancada del Partido Nacional han dado a conocer su posición sobre la captura del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Fernando Arteaga en vivo nos informa. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches para el licenciado Raúl Valladares, el presidente de 11 Noticias, emisión estelar esta tarde-noche aquí en el Congreso Nacional. Miembros de la bancada del Partido Nacional de Honduras se han referido a la captura del expresidente de ese instituto político, por supuesto, de nuestro país, el abogado Juan Orlando Hernández. Precisamente el jefe de la bancada, Tomás Zambrano, se ha solidarizado en nombre de este instituto político y por supuesto de su representación aquí en el Congreso Nacional. Escuchemos. Nos solidarizamos con el expresidente Juan Orlando Hernández por lo que está pasando con su familia, su esposa, sus hijos, su madre, sus hermanos y toda su familia, porque está pasando un momento duro, no es fácil, a nadie se le desea ese mal. Yo creo que como hondureños hay que llamar a la reflexión de la paz, de no desearle el mal al prójimo, aunque no seamos simpatizantes de ese partido político,
Yo creo que no hay que alegrarse del mal ajeno. Creo que en la casa es un valor que nos enseñan no alegrarnos porque alguien está pasando una situación difícil. Eso es lo primero, solidarizarnos como bancada con el expresidente Hernández. Segundo, es una gran oportunidad para él para afrontar este proceso. Él es un abogado, un conocedor de las leyes, y este proceso le va a servir a él. Es una gran oportunidad que va a tener con su equipo de abogados que tienen la defensa, tanto acá como fuera del país, para poder demostrar la inocencia de los hechos que le han imputado, de los hechos que se le ha acusado, de los hechos que se le ha señalado en las diferentes cortes. Eso es lo segundo. Él tiene una oportunidad para demostrar la inocencia, recordando que en una causa penal solo existen 2 veredictos al final de un juicio, de un proceso, después de que se evacúan todos los medios probatorios. Una, que a la persona que se le acuse puede demostrar la inocencia. Lo que decía el abogado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional aquí en el Congreso Nacional, cuando se han reunido a lo interno de dicha bancada y por supuesto han fijado la misma posición en cuanto a este caso de la captura y orden de extradición del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. De momento retornamos con ustedes hasta el estudio principal de 11 Noticias, emisión estelar. Gracias, Fernando Arteaga. Vamos a presentarle reacciones que se generan desde los Estados Unidos en el caso de la congresista estadounidense de orígenes latinos, Norma Torres. Ella se ha referido a este caso y ha dicho: aplaudo la decisión de Estados Unidos de solicitar rápidamente la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y me alivia que el gobierno de Honduras esté tomando medidas para trabajar con nosotros para llevarlo ante la justicia, es lo que ha dicho. Continuamos en esa misma red social y damos lectura a el tuit que ha emitido José M. Zelaya, José Manuel Zelaya R. Recibimos la visita de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y menciona la cuenta de la embajada, Colin Howie, y su equipo. Abordamos temas de interés mutuo y ratificamos el compromiso con los derechos humanos, la lucha frontal contra el crimen organizado, defensa de la soberanía y protección del medio ambiente, ha dicho este alto funcionario en temas de seguridad. Bien, voy ahora. Diversos sectores aseguran que la polémica solicitud de la extradición de Juan Orlando Hernández deteriora la credibilidad y la imagen de nuestro país. Este es el reporte de la periodista Kimberly Espinosa. Diversos sectores son del criterio que la solicitud de extradición que ha realizado el gobierno de Estados Unidos contra el exgobernante hondureño Juan Hernández Alvarado por presuntos vínculos con el narcotráfico se lleva de encuentro la deteriorada credibilidad e imagen del país. Socava un poco el tema ético, el tema moral, el tema de tener asuntos ilícitos cuando ejercía la presidencia de la República. Obviamente que esto no deja bien parado a Honduras, lo deja a nivel internacional. Ya nuestros indicadores de corrupción, democracia no están bien. Esto pues obviamente nos deja aún mal parados en estos temas. Su detención confirma que existen indicios suficientes de su responsabilidad penal. Además deja al descubierto que había convertido la institucionalidad en un narcoestado, etiqueta que debe ser revertida por la actual gestión, señala este exfiscal. Ese es un estigma, una imagen, lo que le llama la criminología un etiquetamiento, una marca país, pero en un sentido negativo. ¿Por qué razón? Porque lógicamente, ¿qué puede pensar cualquier gobernante de muchas partes del mundo o cualquier ciudadano de este planeta al saber que Honduras contó con un expresidente ahora sometido a la justicia, un hermano ya condenado y una cantidad de narcotraficantes, todos ya con condenas debidamente acreditadas ante grandes jurados en Estados Unidos? Sin embargo, hay quienes consideran que la aprehensión genera un precedente positivo, mandando un mensaje de no más tolerancia a la corrupción y narcotráfico desde el gobierno y la sociedad hondureña, señala este experto. El mensaje es que debe terminar la corrupción, que deben de respetar la ley, hacer lo correcto, propugnar por el bien común,
que es el fin primero y último de la política. Lavar la cara de una nación no será una tarea fácil, pero sí posible, concluye. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. El presidente argentino Alberto Fernández negó irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de 2007 a 2015. Su actual vicepresidenta, al declarar este martes como testigo en el juicio oral que enfrenta a la dirigente por presunta corrupción. No me consta que haya pasado, respondió el mandatario cuando el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, le preguntó si partidas del presupuesto nacional destinadas a las obras públicas habían sido direccionadas de forma arbitraria a favor de un empresario ligada a la ex jefa de Estado. Esta es la primera vez en la historia judicial del país sudamericano que mandatario en ejercicio declaró ante un tribunal que juzga a su segundo. Un tribunal oral federal de Buenos Aires juzga a Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios y empresarios por una supuesta asociación ilícita montada desde lo más alto del poder y que tuvo como objetivo apoderarse de fondos públicos a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Del campo internacional vamos al Congreso Nacional de la República. Les cuento que la polémica ley de empleo por hora y comenzó ahora en pláticas empresarios y parlamentarios. Este martes, el Congreso Nacional instaló la mesa de trabajo para iniciar la revisión a la ley del empleo por hora, misma que a criterio de algunos parlamentarios, contrario a la derogatoria que propone Libertad y Refundación, debe dársele un trato orientado a que mantenga su vigencia. Queremos manifestarle a la ciudadanía que el Partido Liberal es abanderado del Código del Trabajo, pero que el fin primordial de nuestra bancada es escuchar a ambas partes, como lo decía el compañero Yuri, para tener al final un dictamen y un proyecto que venga a beneficiar a todos y principalmente a nuestro país. El sector turismo y microempresas serían los rubros más afectados si se elimina esta ley, aseguran sus representantes. Vemos con preocupación esta iniciativa de ley de derogar la ley de empleo por hora, porque en la industria turística tenemos más de 100.000 empleados que dependen y están bajo el régimen de empleo por hora. Entonces nosotros estamos aquí en este día de hoy dialogando, exponiendo nuestras ideas para que los señores diputados puedan comprender el impacto que esta derogación podría tener. La delegación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada seguirá con esta gira de diálogo con los diferentes sectores, con el acompañamiento de una comisión de dictamen del Congreso Nacional. Y sobre todo dándole todos los detalles y datos que sirvan como elementos de discusión para los diputados. Es claro la cantidad de empleos que genera el sector, sobre todo MIPYME. Se trata de buscar opciones para incentivar la generación de empleo en Honduras, advierten los parlamentarios. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y los obreros y empresarios retomaron este martes las negociaciones con el fin de lograr acuerdos para un nuevo salario mínimo en el país. En esta ocasión, la iniciativa privada presentó su propuesta, la que aún no ha sido del conocimiento público. Sin embargo, la representación de la clase trabajadora considera que está muy alejada de las cifras oficiales en cuanto a los índices de inflación y crecimiento económico, factores claves para la negociación. No, es que miren, nosotros siempre estamos partiendo, recuérdense, de nuestra negociación anterior. Y de ahí partimos, o sea, nosotros partimos de, cuando les hemos hablado del porcentaje con el que cerramos el año pasado, siempre hemos dicho, tomando en consideración también la inflación. Y digamos que ellos solo están considerando, no partiendo de ahí, sino considerando más la inflación. Por ahí van las dos propuestas de nosotros. ¿Cuál es el porcentaje que partieron el año? No, acuérdese que nosotros cuánto cerramos el año pasado, no, o sea, cuánto es el aumento salarial con el que cerramos el año pasado, era un 8%. Entonces ese 8% nosotros lo tenemos que cuidar en el sentido de la negociación.
Y los Centros de Estudios Económicos de Centroamérica proyectan un crecimiento económico para la región de un 3.5% para este año 2022. Un crecimiento económico de 3.5% para la región centroamericana proyecta el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, basados en las cifras observadas al cierre de diciembre del año anterior. Frente a esto, los desafíos serán enormes y es importante tener la claridad sobre aquellos cambios estructurales que se necesitan, particularmente en el ámbito fiscal. En el caso particular de Honduras, la cifra podría ser mejor, considera la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, tomando en cuenta la forma en que se desarrolló el proceso electoral en el país. En vista de que venimos de un crecimiento bastante alto que se reportó en el 2021, un crecimiento de 11.5%, lo cual tiene esa base bien alta, y lo más probable es que el crecimiento se ubique entre un 3 y un 3.5. Estas cifras, aunque son alentadoras, deben ser mejores para lograr un despegue económico, aseguran los representantes de la empresa privada. Para salir del impasse en que estamos económicamente, por lo menos un 10%, que se ve lejano. Principalmente cuando vemos este tipo de problemas que generan cierto temor a los empresarios, principalmente la gente que invierte del exterior. Según las proyecciones actuales del Banco Central de Honduras, el crecimiento económico para el país podría oscilar entre los rangos de un 3 y un 5%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Siempre en temas económicos, producto de haber encontrado el Estado quebrado, como lo decía el gabinete de transición del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de decreto de calamidad doméstica, llamémoslo así, por tanto necesidad de dinero y que no hay dinero en las arcas del Estado, para que el Congreso pueda autorizar que Honduras consiga préstamos y ver cómo comienza a operar el gobierno. Repito, el Ejecutivo envía esto al Congreso por calamidad doméstica, o sea, porque no hay nada en las arcas del Estado. Fernando Arteaga en el Congreso. Adelante, Fernando. Gracias, licenciado, nuevamente. Bueno, déjeme decirle que este decreto ejecutivo ya fue aprobado aquí. Diputado Tomás Ramírez, aquí en el Congreso Nacional ya fue aprobado este tema muy importante económico. Sí, gracias. Buenas noches al pueblo hondureño. En efecto, el Congreso Nacional acaba de apoyar un préstamo a través de un convenio con Japón, el cual va a ayudar y que va a ser exclusivo para lo que es el sistema de salud, compra de medicamentos, pago de salarios que tanto necesitamos, y también se aprobó otro préstamo de lo que es la readecuación del presupuesto general de la República, que va a generar 2.000 millones de lempiras para lo que es el país, y un préstamo el cual va a ser generado para igual reacondicionar lo que es el presupuesto general de la República. ¿Cuánto se está hablando? Aproximadamente se está hablando de 2.000 millones de lempiras y también de 11 millones de yenes japoneses que van a ser en beneficio de la población y cubrir con esos compromisos que tiene el Estado en el mes de marzo de bonos soberanos y otros compromisos que se dieron con el gobierno anterior, y esto lo que obliga es al país a mantener una liquidez en el sistema de pago a nivel nacional. Gracias, diputado Tomás Ramírez, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, hablando con nosotros esta noche aquí en el Congreso Nacional. Bueno, ya concluyendo esta sesión que se ha dado, por supuesto, se estará convocando para mañana aquí mismo en este Poder Legislativo de nuestro país. Con esto vamos a una pausa comercial en 11 Noticias, emisión estelar. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Han decomisado 2 embarcaciones cargadas de presunta droga en la Mosquitia hondureña. Iris Urbina, adelante con usted.
Gracias, Andrea. Buenas noches. Y en una operación contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Naval han logrado precisamente la incautación de estas 2 embarcaciones, esto en la costa de La Mosquitia, en Gracias a Dios, donde a esta hora de la noche en estas 2 embarcaciones se han contabilizado 5 fardos conteniendo supuesta droga. Además, se ha logrado la detención de 5 personas de nacionalidad hondureña. También mencionar que durante esta operación se encuentra una tercera embarcación, el cual zozobró, y las autoridades realizan trabajo de búsqueda y recuperación de esta tercera lancha que también se presume está cargada de droga. La información que se maneja a esta hora de la noche en torno a esta operación contra el narcotráfico que se ha ejecutado en las últimas horas en las costas de La Mosquitia, en Gracias a Dios. Con esto retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy ahora al sector salud. Omicron está haciendo estragos y aquí estamos preocupados también porque en todos lados el Omicron está haciendo mucho estrago. Voy a ir con mi compañera Odalia Urbina. ¿Qué pasa en los hospitales de Tegucigalpa con Omicron, Odalia? Así es, buenas noches, licenciado. Como usted lo ha indicado, y es que la variante del COVID-19, esta cepa que se ha vuelto sumamente contagiosa, Omicron, sigue amenazando a múltiples personas en los diferentes centros asistenciales del país. De acuerdo a las autoridades sanitarias, esta cepa se ha vuelto tan contagiosa que ha llevado en que en las últimas semanas Tegucigalpa se haya convertido incluso en uno de los centros de la pandemia después de Cortés, que aún continúa con altas cifras de la COVID-19 por medio de esta variante. De esta manera, licenciado, podemos comentarle que hasta estas horas de la noche ya autoridades de los diferentes hospitales han manifestado que se encuentran en una capacidad en las salas de atención y también en la unidad de cuidados intensivos con una capacidad de entre 80 a un 100%, esto llevando a que solo ingresen a pacientes cuando ya solamente tienen una cama luego de que una persona fallece, luego de permanecer diversos días o varios días dentro de este centro asistencial por tener serios síntomas por la COVID-19. Es sumamente preocupante, licenciado, porque han manifestado que se necesitan que las personas sigan con las priorizando lo que es las medidas de bioseguridad, porque solo generan que exista una mayor propagación. Ya en los triajes capitalinos incluso han dicho las autoridades que está en espera, las personas piden una espera de cupo para que puedan ser ingresados a estos centros hospitalarios de la capital. Es preocupante, licenciado, nosotros hacemos un llamado a la prevención para la población. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Odalia Urbina. Preocupa también la situación del departamento de Cortés al borde del precipicio por la cantidad de contagios. Profesionales de la salud señalan que el departamento de Cortés se encuentra al borde del precipicio tras ser azotado por el COVID-19 y el dengue, enfermedades que mantienen un colapso sanitario y mortandad en la región. Y como si de un apocalipsis se tratara, el paso de fenómenos naturales dejan en la calle a pobladores que residen en lugares vulnerables, dejando más miseria e infortunio. Personas están en los trajes esperando un cupo a nivel hospitalario. Y desgraciadamente acá solo tenemos disponible el Hospital Catarino Rivas, que en este momento se encuentra prácticamente saturado al 100%. Y esperamos que las nuevas autoridades se acerquen a nuestra universidad y nosotros con el apoyo de nuestros compañeros de trabajo, estudiantes que son bien colaboradores, podemos ir a iniciar algunas jornadas de vacunación. Las nuevas autoridades de salud de la zona norte apenas inician acercamientos con los directores de los centros asistenciales para afrontar la crisis hospitalaria que genera el mortal virus. Tenemos casos que necesitan hospitalización, tenemos que habilitar lo que es Leonardo Martínez y lo que es la unidad de donde funcionaba el gimnasio municipal de San Pedro Sula. Los galenos advierten que la pandemia por coronavirus se prolonga en Honduras, por lo que deberán considerar que la única manera de sobrevivir a estas enfermedades es la práctica de normas sanitarias, prevención y las vacunas. Para 11 Noticias, Chirrey Martínez. Bien, nos vamos, no nos cambia, ya viene Marlon Mejía a contarles cómo Mbappé del Paris Saint-Germain le marcó un gol en el último minuto salvando a Messi, que había fallado un penal, y el Real Madrid
perdió. Andrea, nos vamos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado y quédense con la programación de Canal 11. Feliz noche.